han emitido el texto de la ley y son 300 páginas o más. Poder regularizar un estatus provisional, de una residencia provisional, que por 5 años tenemos alivio para los Dreamers, DACA, ya lo mencionamos. Segundo, para ciertos trabajadores en la agricultura, el aplicante tiene que radicar su asilo dentro del año de haber llegado a los Estados Unidos, radicado con inmigración, y si no queda descalificado. Esta propuesta de ley cancela esa regla, busca eliminar el castigo de 3 y 10 años por haber acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos. Se pueda atraer talento a los Estados Unidos en lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Será que si son 11 millones de indocumentados, tal vez sean más? Ojo, porque no solo los indocumentados pueden aplicar, pueden también los documentados. Disfrutan de En Confianza por cortesía de Blanca Hernández. Consigue la casa de tus sueños. Paralegal Institute of the Americas, formando los mejores profesionales del área legal. C100radio.com, se siente la diferencia. Saludos amigas y amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este su espacio En Confianza. Quien tiene el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Neilo Junior Narváez, agradeciendo por supuesto que nos acompañen hoy una vez más. Tenemos un invitado de lujo para hacer un programa de estos bien especiales que hacemos cuando amerita la ocasión. Y precisamente está la ocasión perfecta debido a que el presidente Biden de los Estados Unidos acaba de hacer una modificación en la política migratoria y tenemos hoy un invitado especialista en este caso y que nos va a dar toda la explicación y nos va a aclarar muchísimas dudas con respecto a esa política de inmigración en los Estados Unidos que nos interesa tanto, no solamente a los venezolanos que hacemos vida acá, sino también a los de otras nacionalidades. Tenemos hoy por acá a Alexander Alfano, director y fundador del Paralegal Institute of the Americas, acá en el estado de la Florida, abogado de inmigración además, y que nos ha acompañado en programas anteriores. Bienvenido, Alexander. Quiero, antes de entrar en materia, agradecerte y felicitarte por el programa anterior que hablamos del DED para los venezolanos, que ha tenido una extraordinaria acogida para todos los que han visto ese programa, sobre todo para los venezolanos, pues que son los que nos interesa el tema, que ha tenido alrededor de unas 20,000 reproducciones en tan solo par de semanas. Bienvenido, Alexander, acá a tu programa En Confianza. Gracias por recibirme de nuevo en Confianza, señor Narváez. Un placer. La primera vez fue un gusto y la pasé muy bien. Y esta vez espero cumplir con la misión de informarle a sus oyentes, sus televidentes, en dónde estamos parados y para dónde se está desempeñando el camino para tantos inmigrantes que están esperanzados en alguna reforma migratoria. Así es, porque este programa no es solamente para los venezolanos como fue el anterior, principalmente o primordialmente para venezolanos, sino ocupa a todos los inmigrantes que hacemos vida acá en los Estados Unidos, porque se trata de las modificaciones, la nueva política migratoria acá en los Estados Unidos. Cuéntanos, Alexander, ¿de qué se trata esta nueva, estos cambios, esta nueva política migratoria acá en los Estados Unidos que apenas hace un par de días acaba de presentar el presidente al Congreso de los Estados Unidos? Sí, gracias, señor Narváez. Primeramente, hagamos un resumen de cómo es que la ley de inmigración en los Estados Unidos puede manifestarse y llegar a afectar nuestras vidas. Número uno, por la vía legislativa, que es el Congreso, que consiste de dos componentes, el Senado y
the House of Representatives, digamos la Asamblea, la Casa Menor. Sí, la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, gracias. Tenemos la segunda rama por donde se manifiesta la ley de inmigración. Y es la rama ejecutiva, el presidente y sus ministerios, las agencias, sea Homeland Security, sea Department of State, sea Department of Labor para visas o residencias por empleo, y número 4 por el Department of Justice, que se encarga de remoción, deportaciones. Entonces, es importante entender y saber discernir de por dónde proviene la propuesta o el proyecto de ley. Hay algunas que son propuestas, que simplemente son proyectos de ley, aunque sean muy bien celebrados y recibidos, porque llevamos muchos años esperanzados, más de 2, casi 3 décadas y más, esperando una reforma migratoria integral. Sí, es importante distinguir lo que es un proyecto de ley y lo que es ley, que ya está en vigor, ya está tomando fuerza en el código. Y entiendan, hay ciertos movimientos que ha hecho el presidente Joe Biden, que fueron unilaterales, decretos parecidos a lo que hizo el expresidente Trump con DED para el pueblo venezolano en los Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Biden ha cancelado el moratorio o las restricciones de poder viajar a los Estados Unidos de ciertos países que supuestamente están identificados con el Islam: Somalia, Siria, Irak, Yemen, Libia, países que están atravesando problemas internos, guerra civil, y de donde provienen, digamos, supuestamente elementos terroristas, extremistas. Eso lo suspendió, lo canceló el presidente Biden como una política del expresidente Trump, xenofóbico, antimigrante, racista. Segundo, entiendan, esto lo hizo unilateralmente el presidente Biden. Segundo, el presidente Biden unilateralmente suspendió la construcción de lo que es el muro, estas barreras de seguridad en la frontera del suroeste de los Estados Unidos con México, y lo hizo unilateralmente. Esa fue una de las banderas, Alexander, perdona que te interrumpa, una de las banderas políticas del presidente Trump, correcto, del expresidente Trump, correcto. Sí, ahora el presidente Biden ha suspendido toda construcción en la frontera México-Estados Unidos sureste. Y número 3, el presidente está promoviendo un proyecto de ley que es una amnistía, podemos decir, una amnistía enorme, gigantesca realmente, porque sería, el otro día escuchando hablar una oficial de la administración del presidente Biden, que no dejarán a nadie por fuera, que todos serán incluidos. No sé quiénes serán los todos. Esto es una gran diferencia a la política que vimos de Trump con Stephen Miller, que fue el arquitecto de la política antimigrante del expresidente, que implementaron la agenda más antimigrante de la era moderna realmente. El bloqueo contra los refugiados, los asilados, realmente tantos que estaban huyendo las guerras y el caos de Centroamérica, Latinoamérica. Muchos dicen que separó niños de sus padres en la frontera, niños enjaulados, políticas supuestamente racistas, la construcción del muro, y ahora tenemos una situación pero muy diferente a lo que fueron las políticas muy controvertidas del expresidente en los últimos años. Ahora, el plan de reforma migratoria que anunció el gobierno de Joe Biden todavía está en un proceso de redactación y ya fue entregado a la Cámara Alta, el Senado, y a la Cámara de Representantes. Ambos tienen una versión. Ahora la idea es que se reconcilien las versiones. Ojo, para la Cámara está casi seguro que va a prosperar. Es en el Senado, la Cámara Alta, donde
se calcula que fracasará el plan del presidente, el plan de proyecto de ley que se le puso el nombre de US Citizenship Act of 2021, la Acta de Ciudadanía Norteamericana del año 2021. Ya le pusieron nombre y todo. Paralegal Institute of the Americas. Somos una organización conformada por un gran equipo de profesionales. Por más de 12 años hemos transmitido nuestra experiencia para formar los mejores profesionales en el campo legal. Estamos comprometidos a compartir nuestros conocimientos y brindar apoyo a nuestra comunidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook, @paralegalclasses. Paralegal Institute of the Americas. Sí, claro, el presidente Biden arrancó con este plan tan pro-inmigrante. Yo diría que es uno de los presidentes más pro-inmigrantes en varias generaciones. Y es un proyecto amplio para reformar y reestructurar la ley de inmigración. Ahí también leí, Alexander, corrígeme por favor si me equivoco, el expresidente Trump había también ampliado en el momento de tú solicitar la ciudadanía norteamericana, las personas hacen un examen. Ese examen era hasta la época del presidente Obama de 100 preguntas. El presidente Trump lo amplió a 128 preguntas, se subió un 28% para, digamos, ponerlo un poco más difícil. Al parecer, el presidente Biden ha disuelto también esa resolución y ha regresado a las 100 preguntas. ¿Eso es correcto? Es correcto, fue un decreto presidencial en el sentido que fue un ajuste a las reglas de la rama ejecutiva para la ejecución de la ley. El ejecutivo y sus ministerios, departamentos, tienen flexibilidad en la interpretación de la implementación de la ley. Un ejemplo sería el jefe de policía, que manda a los policías que aumenten las multas en tal intersección o tal vía, y pone a vigilar más. O otro jefe de policía reduce las cuotas. ¿Sí? Eso es dentro de lo que es la ley, que no se puede exceder la velocidad en esta vía, pero en la ejecución de la ley hay discreción. Ponemos 2 policías, ponemos 3, ponemos solo en la mañana, o será que en la tarde también. Son variables de discreción. En inglés se le dice prosecutorial discretion. El presidente Trump, expresidente Trump, tenía tendencia a la derecha de apretar, cerrar, limitar. Y el presidente Biden está ampliando, facilitando. Ahora, sí, es correcto. El presidente Biden ha reversado lo que son las reglas del examen de ciudadanía para que se restauren las normas previas a los cambios que quiso implementar el presidente Trump, expresidente Trump. Ok, has comentado referente a la apertura para los vuelos y las visitas de los diferentes países que tienen tendencia o son del Islam. Has conversado también referente acabamos de comentarlo, del examen de la ciudadanía. Hemos hablado también de la paralización de la construcción del muro, sobre todo en la frontera con México. ¿Qué otro punto importante en este nuevo proyecto de ley, como bien lo has dicho, de ley para la inmigración de los Estados Unidos está incluido allí? Sí, importante es que en los primeros días de la nueva presidencia de Biden extendió la suspensión de los vuelos a los Estados Unidos, que está supuestamente hasta el fines de marzo, que en otras palabras, las embajadas y los consulados norteamericanos no estarán emitiendo visas de residencia basadas en petición familiar ni en petición por empleo por hasta
hasta fines de marzo 31 quedan suspendidas las visas de inmigrante en las embajadas. Ahora, eso no le aplica a ciertas personas que ya tienen residencia y ciertas excepciones muy específicas. Muy puntuales. Sin embargo, también sabemos que está todo parado en las embajadas y en los consulados americanos en el exterior, con la excepción de ciertas excepciones muy puntuales. Ahora, también vemos que hay problemas en Sudáfrica y con Irlanda, el Reino Unido, y estoy viendo la proclamación del presidente del 25 de enero, apenas unos días después que entró, después del 20 que entró Biden, y veo que sigue lo de COVID-19, coronavirus, nos tiene las fronteras aún cerradas. Cerradas, ¿okay? Correcto. Sí, supuestamente para controlar la transmisión de coronavirus. Tengo entendido que son por 30 días, ¿sí? Y esto se hizo el 25 de enero hasta el 25 de febrero. Entonces, en cualquier momento, hoy estamos transmitiendo el 23, hoy, mañana, pasado, podemos ver movimientos de la Casa Blanca en cuanto a la proclamación de suspensión y limitación de entrada a los Estados Unidos, que entró en vigor el 26 de enero de este año y que fue por 30 días. ¿Okay? ¿Qué otro aspecto a nosotros los latinoamericanos? Yo sé que tú naciste acá, en los Estados Unidos, pero tienes demasiada información con respecto a nosotros los latinoamericanos, los que hacemos vida acá, no solamente por tu profesión como abogado, sino también por el hecho de llevar al frente el Instituto Paralegal, y eso te permite tener una enorme información y poder responder esta pregunta. ¿Qué otro aspecto a nosotros los latinoamericanos nos beneficia en cuanto a esta apertura que está teniendo actualmente el presidente Joe Biden? Pues la reforma migratoria es lo más grande que hemos visto en cuanto a reforma migratoria en los Estados Unidos desde 1986, cuando hubo una reforma masiva bajo el presidente Ronald Reagan, más de casi 35 años. Y el sistema realmente está sufriendo a raíz de que está muy anticuado y hay que modernizarlo. También tenemos más de 11 millones de personas en los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos, que están indocumentados y viviendo en las tinieblas de la sociedad. Y el proyecto de ley, el presidente Biden no puede decretar unilateralmente lo que es visas, residencias o ciudadanía. Él depende del Congreso que lo codifique, él lo firma. El presidente Biden lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley a través de ciertos senadores, principalmente el senador de New Jersey, demócrata Menéndez, que está como el líder del proyecto en el Senado, y el presidente Joe Biden salió con mucho impulso a favor del inmigrante y a favor de los 11 millones y más indocumentados en los Estados Unidos. De nuevo, el nombre del proyecto de ley es US Citizenship Act of 2021, el Acta de Ciudadanía Norteamericana del 2021. Y para que quedemos claros, es un proyecto que permitiría a los indocumentados que están presentes en los Estados Unidos a partir del 1 de enero 2021, ya tienen que haber llegado a los Estados Unidos, poder regularizar un estatus provisional, de una residencia provisional que por 5 años y que permite trabajar, viajar, conducir, vivir en este país, y si después de tener buena conducta, pagar sus taxes, y uno puede aspirar a la ciudadanía después de 8 años. Okay, 5 años provisionales, entonces otros 3 para aplicar la ciudadanía el año 8, ¿sí? O completando el 8º año. O sea que este caso es diferente a la solicitud de ciudadanía en otros aspectos. Por ejemplo, cuando tú eres residente permanente, no bajo esta nueva política, sino la convencional,
tú tienes 5 años como residente permanente y luego aplicas a la ciudadanía. Cuando estás por asilo político, necesitas primero tener aprobado el asilo político, luego al año solicitas la residencia y luego pasan 5 años como residente para solicitar la ciudadanía. Ahora, a los que se van a acoger a esta nueva ley tendrían que esperar entonces 8 años como ciudadanos, como residentes permanentes para luego optar a la ciudadanía. ¿Es así? Si estás buscando comprar, vender o alquilar la casa de tus sueños o también un local comercial, tienes que comunicarte con Blanca Hernández de La Rosa Realty en Kissimmee, tu realtor de confianza con más de 15 años de experiencia en el real estate del estado de la Florida. Comunícate con Blanca Hernández de La Rosa Realty en Kissimmee en el número que ves en pantalla para que consigas la casa de tus sueños. Blanca Hernández de La Rosa Realty consigue la casa de tus sueños. Más o menos, sí, es correcto, pero vamos a enumerar los dos elementos. Primero están 5 años bajo un estatus provisional. Ok. Después de los 5 años le dan la residencia permanente. Podemos decir, ellos le están diciendo temporary legal status. Okay. Prospective, eso lo estuve estudiando en el texto del código, y si en el texto del código se refiere como lawful prospective immigrant, inmigrante legal prospectivo. ¿Sí? Okay. ¿Será que vayan a emitir unas residencias provisionales o condicionales? Temporal, sí, pudiera ser. Sí, y después de tener esa, te hacen esperar 5 años para que después te den la residencia provisional. Y con la residencia provisional te hacen esperar 3 años para aplicar ciudadanía. Ok, muy bien. O sea, entonces, que le cambian el nombre a la residencia permanente como a esa provisional. Yo lo que pienso que terminaría siendo, porque hay que aún ajustar, okay, y la codificación de la implementación de la ley puede también cambiar, pero yo pienso, de lo que estoy discerniendo, viendo, permiso de trabajo por 5 años, residencia por 3 y después aplica la ciudadanía. Correcto. Eso es un excelente beneficio para los que están, como bien lo acabas de decir, indocumentados desde el 1 de enero hacia atrás. 1 de enero 2021 hacia atrás, ¿correcto? Correcto. Tienen que haber llegado a los Estados Unidos antes del 1 de enero 2021. Ahora, ojo, señor Narváez, también para ciertos inmigrantes el proceso sería más reducido. Para los Dreamers, DACA, los que llegaron jóvenes a este país de manera ilegal con los padres, y para ciertos trabajadores de agricultura, el tiempo se reduciría a 3 años para pedir ciudadanía, ¿sí? Sin tener que esperar los 8 completos. Sin embargo, eso también puede cambiar. Recuerde que es una propuesta de ley y la idea es que se haga ley, ¿sí? Que el Correcto. Congreso lo firme, lo ratifique. Correcto. ¿Qué otro beneficio hay, Alexander, dentro de esta política migratoria? Sí, pues parecen que tienen primero, han emitido el texto de la ley y son 300 páginas o más, sí, 300 y pico, si recuerdo bien. Me perdonan si no lo he leído detenidamente en su totalidad. Sin embargo, va a ser en amplios rasgos. Sí. Tenemos alivio para los Dreamers, DACA, ya lo mencionamos. Segundo, para ciertos trabajadores en la agricultura, hay un proyecto de residencia en 3 años, ciudadanía agilizada. También tenemos ciertos proyectos en la provisiones que se refieren a veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, también ciertas personas con visa UT y aplicantes por violencia doméstica. También tiene
ciertas residencias y beneficios migratorios para los que ayudaron a las tropas norteamericanas en Irak y Afganistán. También esta nueva ley quiere eliminar el año, la ley del año para aplicar al asilo. El aplicante tiene que radicar su asilo dentro del año de haber llegado a los Estados Unidos, radicado con inmigración, y si no queda descalificado. Esta propuesta de ley cancela esa regla. Y también, muy importante, esta propuesta de ley busca eliminar el castigo de 3 y 10 años por haber acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos. Ok, o sea que son, de verdad, es una política pro inmigrante que está ofreciendo el presidente Joe Biden. Completamente. En materia de laboral, porque sabemos que la política migratoria va directamente ligada al ámbito laboral. Si tú no estás migratoriamente legal, no puedes trabajar. ¿Qué otros cambios hay en esa política de inmigración con respecto a los beneficios laborales? Pues primeramente hay tantas preguntas. ¿Será que si son 11 millones de indocumentados, tal vez sean más? Ojo, porque no solo los indocumentados pueden aplicar, pueden también los documentados. Digamos que uno llegó hace un año y está aquí como estudiante o está aquí con visa de trabajo. ¿Será que uno puede aprovechar también esta reforma? Y yo, de lo que veo que sí. Entonces pueden ser 20 millones, no sé, sí. Si estás buscando los mejores intérpretes en cada estilo, tienes que escuchar c100radio.com, donde se siente la diferencia. Basta de escuchar las mismas 50 canciones en todas las estaciones de radio. Visita la www.c100radio.com para que escuches una emisora diferente. C100 Radio, se siente la diferencia. Lo que vemos, qué efectos tendría a lo que es el mercado laboral doméstico, pues yo diría que puede tener efectos muy importantes. Pero yo de lo que veo es que también quieren ampliar las visas por empleo. Y es muy posible que las clasificaciones de visas lleguen a ser ampliadas, que hayan más visas. Por ejemplo, el presidente Biden quiere ampliar el número de visas por lotería, Diversity Visa. Si recuerdo bien, quiere también subir las visas de refugiados a 150,000 por año, si recuerdo bien, que es el máximo, el tope. Entonces, básicamente, el presidente Biden quiere y está ofreciendo un programa de inmigración en todos los niveles sociales, sea en la agricultura o sea en la tecnología, sea a los indocumentados o sea a los documentados. Pero sí, muchos que están en lo que se le dice STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Sí, estas nuevas leyes se están enfocando mucho en que en estos campos en particular se pueda atraer talento a los Estados Unidos en lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y el senador Menéndez reconoce que esto es una de las prioridades del nuevo proyecto de ley. Alexander, estamos ya llegando al final del programa, pero me interesaría que dijeras algún resumen referente a toda esta información que tienes con respecto a la política de migración y, por supuesto, hablar también un poquito sobre el Instituto Paralegal. Adelante con el resumen. Sí, el presidente Biden ha presentado un proyecto de ley al Congreso norteamericano, aunque el presidente a veces puede decretar en ciertos sentidos, por ejemplo, como hizo el expresidente Trump con los pueblo venezolano, con Deferred Enforced Departure. El presidente Biden también hizo lo mismo con los países supuestamente islámicos que tenían prohibiciones de viaje, que conste que Venezuela y ciertos oficiales venezolanos entraban en esa lista y no creo que Venezuela sea un país islámico, ¿sí? Pero esa suspensión de viaje quedó
cancelada. También la construcción en el muro con México quedó suspendido por ahora. También el presidente Biden extendió las protecciones fronterizas de lo que es a raíz del brote de coronavirus COVID-19 hasta por lo menos 25 de febrero. Y veremos en los próximos días. Ahora, este proyecto de ley que presentó el presidente Biden se presentó al Congreso. La Cámara Menor tiene la mayoría demócratas y muy probable vaya a prosperar en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en el Senado están 50-50, aunque la vicepresidenta Kamala Harris, ahí se exige. Da la diferencia. Sí, pero, señor Narváez, la diferencia tiene que llegar a 60, no 51. Tiene que ser 60 de los senadores, de los 100 senadores. Y la última vez que calcularon no llegan a los 60, así que es muy probable que no prospere en el Senado. ¿Y qué sucede? Después se ponen a negociar una cámara con la otra para que haya un proyecto de ley que ambas cámaras puedan aceptar. Eso puede tomar varias semanas más. Yo no proyecto que haya aprobación de nueva ley, si es que se vaya a aprobar, antes de mediados de marzo como mucho. Este proyecto de ley sería un proyecto de 8 años hacia la ciudadanía, para los 11 y más millones de indocumentados, y también un proyecto que propone un tiempo reducido de 3 años para los DACA y ciertos aplicantes por la agricultura. También quieren cancelar las penalidades por presencia ilegal de 3 o 10 años. Realmente sabemos que el presidente Biden también suspendió de forma unilateral las deportaciones por 100 días. Sin embargo, un juez federal en Texas emitió una orden parando la suspensión de las deportaciones, por lo menos en ese circuito que consiste de Texas. Entonces hay mucha actividad en el campo de migración en estos días. Estamos viendo cierta volatilidad. No se confundan. Proyecto de ley no es ley. Tenemos que estar pendientes. Y al pueblo venezolano, recuerden que las instrucciones, las regulaciones en cómo aplicar para el DED no han sido emitidas, publicadas, así que por el momento estamos en espera. Correcto. O sea, todavía la entrevista que hicimos anterior a esta todavía está vigente, porque aún no hay información oficial de cómo se van a aplicar para ese DED, ¿correcto? Es correcto. Esperemos tener eso en los próximos días del ministerio, los ministerios, sería Homeland Security, para que nos instruyan cómo aplicar para DED. Salida forzosa diferida para el pueblo venezolano. Los que no han visto en la entrevista con el doctor Alexander Alfano referente al DED, les voy a dejar acá en el primer comentario y en la descripción de este video la entrevista anterior para que vean eso, lo disfruten. Ha tenido muy buenos comentarios, sobre todo hay una parte pedagógica, Alexander, donde explicaste muy bien las diferencias entre el paralegal, el abogado y el preparador de formulario. Eso gustó mucho a mucha gente porque puso bien las diferencias. Y hablando de paralegales, ¿cómo está el Instituto Paralegal de las Américas? Sí, Paralegal Institute of the Americas, fundado creo que en el 2008, y yo, el abogado que encabezo el instituto. Sin embargo, es un equipo de profesores, pero como es ley de inmigración, es importante que yo como abogado sea la cabeza, porque el campo de inmigración es un campo volátil, como estamos hablando, y tiene que haber, en mi opinión, un abogado para poder comentar precisamente, y los abogados son monitoreados por el Estado y le responden a la autoridad, de manera que no responden los paralegales o los preparadores. Más, los paralegales trabajan para el abogado y los preparadores trabajan independiente. Sin embargo, sabemos que el proyecto de ley del presidente Biden y el sistema de inmigración se está inclinando más a los preparadores y menos a los abogados, simplemente para simplificar el proceso, digitalizar el proceso. Ahora, de 10 casos habrán
dos, tres que son ya más complejos y exigen apoyo jurídico. La idea es que un 70% de los casos simplemente sean casos administrativos, técnicos, logísticos, prácticos, donde uno simplemente llena aplicaciones, formularios, planillas, le adjunta las pruebas, los radican, dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, con el fee adecuado, y eso es lo que busca el cliente, y eso es lo que busca inmigración. Y eso es también lo que busca el Instituto Paralegal de las Américas, porque explican con todo detalle todas estas informaciones. Esa información también está en el insert de este video. Díganos, doctor Alfano, dónde está el instituto y cómo uno puede comunicarse con él. Sí, gracias. @paralegalclasses. También pueden marcar el 305-728-1341. Es un tema muy, hay mucha demanda para el conocimiento, la preparación en el campo de inmigración en los Estados Unidos, y ahora más que nunca por el proyecto de ley que se está avanzando en el Congreso. Estamos todos esperanzados que se haga ley, y si no, por lo menos que haya una variante de lo que es el proyecto que tenemos ahora en curso. Así es. Alexander Alfano, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación para aclararnos un poco, darnos este temazo de la nueva política migratoria que pretende implementar el presidente Biden. Aún todavía no está aprobado nada, pero esa es la intención. Así que muchísimas gracias, Alexander Alfano. Sus palabras finales. Sí, le prometo que para la próxima vez ya tendré mejor digerido las 350 páginas del proyecto de ley, y también esperemos tener noticias del Congreso. Así que será mi placer poder acompañarlo de nuevo en un par de días, en unas días, semanas, 2 semanas. Así es. Muchísimas gracias, Alexander Alfano, desde Florida. Thank you. God bless you. Bye now. Bueno, ustedes lo vieron y lo escucharon. Alexander Alfano, director, fundador del Paralegal Institute of the Americas, que por cierto es uno de los patrocinantes de este espacio, y tiene muchísima información referente a lo que está aconteciendo en el ambiente migratorio. Me quedo con la frase de Alexander Alfano, donde él percibe que el presidente Joe Biden ha sido hasta los momentos un presidente pro inmigración, y que está tratando de solucionar las cosas, de facilitar las cosas para los inmigrantes que están no solo indocumentados, sino también para los documentados que pudieran de repente aplicar para mejorar su estatus migratorio. Así que muchísimas gracias también, por supuesto, a todos ustedes y a los patrocinantes que nos permiten hacer este espacio. Me despido agradeciendo que estén siempre pendientes de su espacio En Confianza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.